Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla nuevamente Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y este espacio periodístico para escuchar. Hoy seguimos con entrevistas muy importantes, muy interesantes, protagonistas de esa noticia, y vamos a analizar otras que están completamente ligadas entre sí. Este martes 27 de mayo venció finalmente la licencia general que Estados Unidos le entregaba a la petrolera de su país, Chevron, para mantener operaciones en Venezuela, de exploración, de explotación de petróleo. Y en momentos en los que expira el permiso, el gobierno del presidente Donald Trump otorgó hoy a Chevron una nueva licencia de actividad mínima, dicen los expertos, es decir, que puede mantener los equipos necesarios para la operación, pero sin explorar y sin explotar. Esta licencia va a limitar a Chevron a operaciones muy básicas en territorio venezolano, permitiendo eso, mantenimiento, pero obviamente se cortarán las exportaciones de crudo y también se cortarán las nuevas inversiones. Somos muy conscientes de la dinámica de la situación que discutimos hoy. Aquellos que están detenidos arbitrariamente en Venezuela. Pero también vamos a asegurarnos que, como el secretario dejó claro la semana pasada, esta licencia expira y eso, por supuesto, tendrá un impacto. También sabemos que las instrucciones del presidente al secretario Rubio fueron claras. Él tomó medidas para revocar todas las licencias de petróleo y gas de la era Biden que beneficiaban al régimen de Maduro y llenaban los bolsillos de sus allegados y sus funcionarios. Vamos a seguir negando cualquier financiamiento al régimen de Maduro que éste utilice para reprimir al pueblo venezolano. Hoy también tenemos una entrevista muy importante. De esta manera, le damos comienzo al programa a la noche. Los saludos del Centro Internacional en Europa, en Madrid, y como siempre Jefferson Beltrán, subdirector del programa en el Centro Internacional en América Latina, en Bogotá. Jefferson, hola. Hola Claudia, como siempre un gusto, un privilegio estar a tu lado en este programa a la noche. Un saludo a todos los que nos ven y nos siguen a esta hora en el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza el programa a la noche. Jefferson, tenemos con nosotros a Pedro Uruchurtu. Pedro Uruchurtu es muy importante porque hace parte de ese grupo de 5 venezolanos que estuvieron en la Embajada de Argentina en Caracas, refugiados bajo el asedio de Nicolás Maduro y todo su aparato represor. Él es el coordinador de asuntos internacionales del Partido 20 Venezuela, muy cercano a la líder, fantástica María Corina Machado. Es obviamente de su entorno más cercano, trabajó de manera contundente junto con los otros refugiados en la embajada para lograr ese sueño de ganarle las elecciones de manera fundamental y contundente a Nicolás Maduro. Estuvo 412 días encerrado junto con sus compañeros. Ha sido un reconocido politólogo de la Universidad Central de Venezuela, y a Pedro ya en libertad queremos saludarlo, darle la bienvenida. Estamos acostumbrados a hablar contigo, Pedro, antes de esta ola horrorosa de represión en contra de todos los líderes políticos que trabajaron en las elecciones del 28 de julio. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en La Noche Ya en Libertad. Gracias a ustedes, un gusto retomar esta vía de contacto y poder conversar con ustedes. Señor Pedro Uruchurtu, el gusto es nuestro tenerlo hoy en nuestro programa a la noche, luego más de un año de ese prácticamente secuestro al que lo sometió la dictadura de Nicolás Maduro, a usted y a 4 compañeros más en la Embajada de Argentina en la ciudad de Caracas. Quisiera que comenzáramos hablando precisamente de lo que representa para usted hoy en libertad esa operación Guacamaya, que en últimas ha marcado un hito en lo que tiene que ver con la batalla que da la oposición por recuperar, por rescatar la democracia en Venezuela. Sí, así es. Bueno, lo primero que hay que decir es que el régimen es derrotable. Yo creo que si algo demuestra esta operación es que el régimen es derrotable y que además están más débiles de lo que ellos hacen creer. Su fortaleza realmente no es tal. Y esto lo demuestra. Recordemos que la residencia de la Embajada Argentina en Caracas era probablemente la segunda o tercera edificación más custodiada de toda Caracas, con un permanente asedio y con vigilancia permanente. Y aún con todo eso, frente a sus ojos
y mientras ellos se suponía que nos vigilaban, pudimos escaparnos en una operación, como se ha descrito, internacional de rescate muy potente que permitió nuestra salida del país y nuestra libertad, que como también he dicho, es una libertad que no es plena hasta que nuestro país no sea libre y nuestros compañeros que siguen secuestrados por la tiranía lo sean también, sean libres, pero que por lo pronto nos permite en esta nueva etapa de lucha retomar con mucha fuerza la estrategia para lograr la transición. Pedro, la última vez que hablamos nos estabas comentando que te citaban permanentemente a espacios judiciales para presentarte, que no estabas en libertad, justo cuando arremetía el régimen después de las elecciones contra todos aquellos que trabajaron para lograrlo de esta manera tan clara, tan contundente, pero sobre todo tan limpia. Y yo no sé si recordarás cuando te decíamos, cuídate, cuídate mucho. ¿En qué momento Así ya es. decides que definitivamente hay que refugiarse, que ya no había que darle más espacio al régimen porque los iban a encarcelar a todos? Sí, recordemos que fue un proceso en el que yo estuve en dos embajadas en un muy corto periodo. Yo primero en diciembre de 2023 estuve 15 días en la Embajada de Países Bajos, producto de una primera orden de arresto emitida por el régimen, acusándome y a otros compañeros, entre ellos Claudia, que también estuvo conmigo en la embajada, y Henry Alviares, que hoy está secuestrado en el helicoide por el régimen, acusándonos de terrorismo, conspiración, traición a la patria. Eso nos obliga en ese momento a refugiarnos en esa embajada y luego salimos, en efecto, con medidas judiciales de presentación cada 15 días en tribunales. Ese periodo, digamos, de presentación duró desde que salí de esa embajada el 20 de diciembre de 2023 hasta el 20 de marzo del 2024, cuando se produce la segunda orden de arresto, que es con la que me veo obligado junto a mis compañeros a refugiarme en la Embajada Argentina en Caracas, mientras que Dignora Hernández y Henry Alviares eran secuestrados por la tiranía ese mismo día. De manera que ya desde el año pasado, hay que recordar, desde finales del año, perdón, del año antepasado, del 2023, el régimen había empezado una cacería contra todo el entorno de María Corina Machado porque no le perdonaban su éxito en la primaria del 22 de octubre de aquel año, y a partir de allí todo el equipo de campaña y toda la dirigencia que tuvo alguna responsabilidad a nivel estatal o a nivel eh, nacional, directivo, a nivel de campaña, eh, hoy prácticamente, si sacáramos la cuenta, o están o secuestrados en las prisiones políticas del régimen, o exiliados, o en clandestinidad. Ese es el balance de cómo el régimen progresivamente fue desarticulando a todo el entorno y el equipo de María Corina Machado, incluso en un contexto de precampaña y luego de campaña presidencial. Por eso es que es tan importante, y yo rescato mucho la idea de que, a pesar de la persecución y el asedio que nosotros vivimos, nosotros hicimos y trabajamos una campaña desde esa embajada y logramos lo que logramos desde esa embajada, y eso es algo que el régimen sin duda alguna lo convirtió en nuestro mayor crimen, porque no nos perdonan haberles derrotado como los derrotamos. Pedro, en las declaraciones que han entregado ustedes en libertad, han hecho énfasis en que fueron liberados de una tortura psicológica a la cual acudió el régimen de Nicolás Maduro para disminuirlos, para debilitarlos, algo que finalmente no logró. Me gustaría, Pedro, que nos relatara cuáles fueron esos momentos más fuertes de esa tortura psicológica y física que también vivieron al interior de esta embajada durante los últimos 14 meses. Bueno, fueron muchos momentos, y hay que recordar que nosotros vivimos por lo menos 3 episodios de asedio directo, con amenaza directa de entrada por parte de los funcionarios que estaban armados, encapuchados, y que entraban o que a los alrededores, estaban a los alrededores de la residencia y que pretendían entrar. Obviamente la falta de electricidad, el tema de eso, sobre todo en los últimos meses, los últimos 5 meses que estuvimos sin ningún tipo de energía eléctrica, dependiendo pues de un pequeño ventilador con panel solar para cargar nuestros teléfonos, dependiendo de la compra de hielo cada 3 o 4 días para poder preservar algunos de los alimentos, la prohibición de las visitas, la restricción de los medicamentos, los perros entrenándose en la casa de al lado, que fue expropiada, fue tomada por el régimen para vigilarnos y convertirla en un comando de operaciones, y tener perros
de vigilancia, perros de resguardo permanentemente ladrando y generando pues nervios en nosotros de lo que pueden estar haciendo, la presencia de armas largas, desde el punto de vista de los servicios, el hecho de tener que haber usado el agua de la piscina para poder subsistir en el momento más crítico, en fin, una serie de cosas que yo esto lo he descrito como una prisión diplomática que crea, a mi modo de ver, un terrible precedente en términos de lo que significa una institución como el asilo diplomático y además lo que representa para personas que alrededor del mundo enfrentan regímenes como el que vive Venezuela, porque ya ni siquiera una embajada que se suponía que era un lugar seguro lo es. Y la mejor muestra fue lo que ocurrió con esta residencia diplomática que fue convertida en una cárcel y que poco a poco fueron cercando, asediando, con el objetivo primario de o entrar y sacarnos o eventualmente hacernos entregar, hacernos rendir, pero creo que el régimen lo que nunca esperó es que nosotros hubiéramos decidido tan firmemente resistir como resistimos hasta nuestro último día allí. Pedro, ¿y cómo hicieron, por ejemplo, con el tema del aseo personal? ¿Cómo lograban cocinar? ¿Cómo lograban comer? Es decir, ¿cómo se inventaron la forma de sobrevivir con el agua cortada, con la electricidad cortada, que no son pues básicos para poder Sí. subsistir? Era una invención permanente, era estar permanentemente buscando soluciones. Afortunadamente teníamos allí, la cocina era gas, eso facilitaba el poder cocinar sin depender de la electricidad, pero evidentemente eran pues productos o no perecederos que nosotros siempre previendo que este escenario podía darse, logramos abastecer, ¿no? Con algunos alimentos y algunas cosas no perecederas que teníamos en un pequeño almacén allí y con eso racionábamos pues la alimentación, pues cuando se podía y daban autorización al ingreso de cierta comida, pues eso también nos ayudaba a reabastecer, pero siempre todo muy limitado y hay que recordar que el régimen controlaba absolutamente todo lo que pasaba en esa residencia, lo que entraba de comida, abría las bolsas, revisaba todo, incluso muchas veces se quedaban con algunos de los productos, los oficiales que estaban afuera de la residencia para no dárnoslos a nosotros. Hostigaban, acosaban a los motorizados que traían algún tipo de comida o lo que alguien pudiera mandar. Y obviamente el tema del agua era crítico porque no solamente no entraba agua por las tuberías, sino que cuando quizás un camión de agua cisterna se atrevía a llevar algo de agua, cronometraban para que solo pudiera surtir 3 minutos de agua cada 10 días. Entonces, se fue convirtiendo evidentemente en una situación muy desafiante, pero nosotros internamente, muy disciplinadamente, hicimos muchos esfuerzos en tener rutinas, en organizarnos y de alguna manera tener lo mínimo esencial con lo poco que teníamos para tener higiene, para tener algo de comida y por supuesto para soportar, sobre todo las noches tan oscuras, alguna vela o alguna cosa de estas para más o menos pasar la noche en medio de todo lo que significaba esto. Pedro, ¿cómo fueron esos últimos días en la embajada, ya cuando ustedes tenían la certeza de que había una luz de esperanza, pero que iba a ser muy eficaz para que ustedes recuperaran la libertad? ¿Cómo manejar ese momento cuando al mismo tiempo enfrentaban esa presión tan fuerte que usted acaba de describirnos? Nuestra situación era crítica, nuestra situación obviamente ya era una situación verdaderamente angustiante para nosotros, para nuestras familias, para todo el que sabía lo que estábamos pasando allí y ya se había convertido en un desgaste muy profundo que ya estaba causando efectos evidentemente en el estado de ánimo, incluso en ese optimismo, ¿no? De saber que esto podía terminar algún día. Había muchas presiones, la verdad, porque al final estábamos rodeados, sabíamos que había armas en la casa de al lado, sabíamos que estábamos vigilados en los edificios vecinos, sabíamos que estábamos cercados y evidentemente el panorama era muy oscuro, pero como yo lo decía en estos días, nosotros al final entendimos que había que tomar una decisión, ¿no? La vida tiene que ver mucho con tomar decisiones y en todo momento, cuando se trata de situaciones sobre todo extremas como estas, y había que correr el riesgo de hacer lo que hicimos, incluso sabiendo que eso
tenía una probabilidad de que no saliera bien o que nuestra vida pudiera correr peligro, pero es que al final era preferible que nuestra vida corriera peligro arriesgándonos, haciendo lo que hicimos, a quedarnos en esa embajada donde también nuestra vida corría peligro y donde la probabilidad de morir también era bastante alta, ¿no? Y ante la posibilidad de morir allí, o que nos mataran, o que quisieran hacernos algo, la realidad es que privó mucho más el riesgo de salvar nuestra vida, incluso al costo que eso requiriera. Y bueno, finalmente se dio esta operación que facilitó nuestra salida y que al final hoy afortunadamente valió la pena. Y Pedro, ¿cuánto o qué tan grande fue ese riesgo? ¿Usted cómo lo percibió, ese riesgo en ese momento de la extracción, del escape? Porque en las extracciones tiene mucho que ver el que llega a ayudar o el que ayuda, el que lo logra, pero también la persona tiene que cumplir con unos pasos y tiene que lograr escapar o cumplir los pasos para que no salga mal el operativo. Entonces, ¿qué tanto siente usted que estuvieron con un riesgo alto? Había plena conciencia de que el riesgo era altísimo, pero como les digo, ese riesgo altísimo tenía mucho más sentido correrlo que quedarnos en la embajada, sobre todo si eso significaba que en la embajada nuestra probabilidad de que nos mataran o que nos pudieran hacer algo era tan alta. Frente a esa circunstancia y sabiendo que el riesgo era altísimo, tomamos la decisión de enfrentar esta operación con mucha valentía, con mucho coraje, entendiendo que era lo correcto y habiendo entendido que no iba a haber salvoconductos. El régimen jamás lo iba a dar. En el principio, los primeros meses de asilo, fue una posibilidad que se barajó, el propio régimen se encargó de cancelarla y con el tiempo fuimos entendiendo que éramos rehenes, que nos iban a utilizar a su conveniencia y que incluso en un caso extremo iban a ser capaces de eliminarnos o de hacernos sufrir aún más, todo por conseguir algún objetivo para preservar el poder. Cuando llega esa situación, cuando estás en una situación como esa, definitivamente hay que preservar la vida y correr todos los riesgos para salvarla. Y definitivamente quedarnos en la embajada no era la manera de salvar nuestra vida. Pedro, la dictadura insiste en afirmar que esto se trató de una salida negociada y que no hubo tal rescate, tal y como nos lo han descrito en algunas palabras ustedes mismos, en lo poco que han podido compartir y que lo hacen con una profunda prudencia. ¿Usted qué le responde al régimen que sigue manteniendo esta tesis y que está de alguna manera desvalorando ese trabajo que lograron gobiernos extranjeros como el de Argentina y de los Estados Unidos para lograr su libertad? Bueno, evidentemente ellos jamás van a reconocer el éxito de esta operación porque es proporcional a su debilidad y al efecto sorpresa que tuvo. Pero esto es tan simple, sabiendo que este es un régimen que es tan propagandista y un régimen que se la pasa luciendo todo aquello que intenta manipular para intentar socavar la confianza en la oposición y para mentir, porque el régimen siempre miente. ¿Dónde están las pruebas de lo que ellos dicen que supuestamente pasó? Y para un ejemplo tenemos lo que pasó con Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, en septiembre del año pasado, cuando a él lo obligaron a exiliarse, que por cierto, recordemos que asediaron la embajada en la que estábamos nosotros para presionar su exilio, lo cual fue gravísimo. En ese momento hubo fotografías, hubo audios, hubo de todo. En nuestro caso no hay ni una sola prueba porque ellos saben perfectamente que no hubo tal negociación y lo saben perfectamente. Si hubiera existido tal cosa, ya ellos hubieran sido los primeros en revelarlo, cualquier cosa que hubieran hecho. La realidad es que esto no es así, está clarísimo que no fue así. Y queda clarísimo que fue una decisión nuestra, fue una operación como la que se ha anunciado y evidentemente ellos quedaron expuestos en cuanto a su debilidad y el factor sorpresa. Por lo tanto, lo reitero por acá, lo negamos categóricamente, no hay forma de probarlo porque sencillamente no existió tal negociación, aunque ellos insistan en esto. Pedro Uruchurtu, permítanos, vamos a hacer un corte a comerciales que nos toque y ya seguimos conversando con usted para que nos siga narrando cómo fueron todos esos episodios durante el cautiverio, y lo llamo cautiverio porque ustedes llegaron buscando refugio y terminaron rehenes de una persecución y un asedio terrible en la Embajada de Argentina en Caracas, rodeados por la Embajada rusa, por la Embajada de Norcorea, por una casa que fue expropiada con perros furiosos para que ustedes no se pudieran escapar, pero bueno, lo lograron con la operación Guacamaya. Volvemos para que nos siga narrando y también porque queremos conocer algunas opiniones sobre estas noticias tan importantes, sobre decisiones cruciales
para castigar al régimen, para seguir sancionando al régimen, como es la licencia 41B que llegó a su día de expiración, que le permitía a la petrolera Chevron seguir operando, no solamente para explorar, sino explotar el petróleo venezolano. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y ahora en la libertad ya, ustedes cada uno está tomando su rumbo, no todos se quedaron en Estados Unidos. Usted, por ejemplo, está en Oslo en este momento. ¿Qué sigue, Pedro? Porque hay más de 70 personas del círculo cercano a 20 Venezuela, a las elecciones, que trabajaron, que lucharon, que lograron ese gran triunfo de la democracia en Venezuela. A pesar de todos los obstáculos, hay testigos perseguidos y también encarcelados. Hay más de 900 presos políticos y les hemos escuchado que esta intención de seguir generando rescates está. ¿Qué sigue? Toca seguir luchando. Yo creo que, yo lo decía también hoy, nuestra libertad, nuestra liberación no es un regalo, ni es un tema de suerte. Yo creo que es un compromiso y es una responsabilidad. En Venezuela sigue habiendo más de 1000 presos políticos que son secuestrados, son rehenes también, porque en Venezuela hoy opera una política de rehenes. Hay una diplomacia de rehenes que tiene extranjeros secuestrados, más de 70 extranjeros secuestrados de más de 25 países, que el régimen usa a su antojo para negociar cuando quiere, lo que le conviene y como le conviene. Hay más de 1000 presos políticos que también son usados como ficha de canje. Por lo tanto, frente a esa política de rehenes que existe en Venezuela, la respuesta es seguir luchando para liberarlos a todos, para liberar al país, y por eso nuestro compromiso está intacto. Evidentemente venimos de vivir un proceso muy duro, un proceso que requiere sanar, que requiere reencontrarnos con mucho de lo que somos, en nuestra esencia, en nuestra dignidad, pero al final nosotros estamos muy firmes. A nosotros no pudieron quebrarnos, no pudieron quebrar nuestro espíritu, no pudieron quebrar nuestro compromiso, y por eso es que ahora más que nunca tenemos que reafirmarlo y tenemos que a seguir adelante. Tenemos que validarlo día a día, porque es la confianza que el país tiene en nosotros, que tiene María Corina, que tiene en esta ruta y en esta estrategia. Y esto, lejos de verse como un punto final, más bien es una coma, porque esta lucha sigue. Y para nosotros, ahora más que nunca, hay un objetivo muy concreto, que es lograr la transición, como ya los venezolanos eligieron el 28 de julio del año pasado. Y ese fue nuestro compromiso desde la embajada, y sigue siendo nuestro compromiso ahora fuera de ella, porque al final no podemos soltar esta lucha, ni podemos asumir que ya no hay nada que hacer. Todo lo contrario, ahora es que hay trabajo y estamos muy, muy comprometidos en seguir con ese trabajo. Pedro, el pasado domingo hubo elecciones regionales en Venezuela. Pese al fraude que cometieron el pasado mes de julio, pues la dictadura organizó unos comicios a su medida. Incluso participó un sector minoritario de la oposición. Únicamente votó el 14% de los venezolanos. Hubo una abstención cercana al 86%, pese a que la dictadura dijo que había sido mucho menor. De cara a estos comicios y a lo que sucedió el pasado domingo, ¿cuál es el principal reto que enfrenta la oposición en este momento para continuar debilitando esta dictadura? Bueno, yo creo que el reto fundamental es lograr el debilitamiento del aparato represivo. Yo creo que ahí es donde está todo enfocado en este momento. Al régimen solo le queda ese pilar, el aparato represivo. Y en la medida que ese aparato represivo se vea afectado, o se vea disminuido el flujo de dinero para que puedan seguir reprimiendo, evidentemente allí hay una oportunidad, desde luego, acompañado de un liderazgo muy sólido como el que representa hoy María Corina Machado, la organización ciudadana, la presión internacional. Es decir, aquí ahora es que hay capacidad de articulación y capacidad de maniobra. La muestra del domingo es una clara respuesta de la gente está muy clara, confía en el liderazgo de María Corina Machado, y creo que ella lo resumió muy bien en su tweet del domingo, cuando dijo: cuando es sí, cuando no es no. Es decir, la gente está pendiente, está atenta de lo que ella plantea, de lo que ella propone.
Y así como el 28 de julio los venezolanos salieron masivamente para reafirmar su voluntad de cambio, el día domingo se quedaron masivamente en sus casas para decir que esa no es la vía ni van a caer en ninguna otra farsa. Ya los venezolanos eligieron y ahora lo que queda es hacer valer ese mandato y eso implica seguir articulando, seguir trabajando y asumir que ahora es que hay un compromiso en esa estrategia, en esa lucha, como lo ha dicho María Corina, y esto es más que un eslogan de campaña, es verdaderamente un lema de vida y que hemos asumido como un propósito a lograr muy pronto, que es hasta el final. Pedro, siempre se está hablando del papel de la comunidad internacional para lograr devolverle la democracia a Venezuela. Muchas veces se escuchan voces que lo resuelvan los venezolanos, como si sobre la mesa estuvieran dos bandos a la par. Aquí hay, obviamente, una dictadura, una tiranía y una sociedad inerme. Obviamente es una sociedad que ha luchado de manera creativa, ha llegado hasta ganar unas elecciones, de manera clara. Pero de la comunidad internacional siempre se esperan cosas, por ejemplo, las sanciones, por ejemplo, que suba el precio de la cabeza de Nicolás Maduro y sus secuaces. Ahora con la licencia de Chevron, que acaba ya su renovación de pocos días, esa licencia que le ha permitido al régimen tener unos ingresos y unos ingresos considerables. Para algunos esto ayuda de alguna manera a calmar la situación humanitaria, para otros esto es simplemente más dinero para la maquinaria represora. ¿Qué piensa usted sobre esta situación de la licencia de Chevron, ya que hoy es su día en que expira esa licencia? Ya expiró la 41B. Bueno, yo creo que la decisión que además es una decisión firme, una decisión que ya había anunciado los Estados Unidos y que se mantiene en un patrón de mucha claridad y mucha fuerza por parte de la administración del presidente Trump y anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, creo que al final ha sido coherente con lo que ellos han dicho. Se acaba esa licencia, se acaba el chorro de dinero por parte de Chevron al régimen venezolano y eso es fundamental porque eso desde luego va directamente contra el aparato represivo, es decir, implica cortar el flujo directo que ya por cierto desde hace algunas semanas no lo estaba recibiendo, pero ahora ya oficialmente cierra este flujo de dinero, ¿no? Y eso es fundamental porque en la medida que ellos sigan recibiendo dinero, estamos hablando que Chevron le aportaba prácticamente el 25% de los ingresos al régimen venezolano por concepto de petróleo, era la principal fuente cuando esta licencia estaba en su apogeo. Recordemos que eso al final, eso termina en las manos del régimen y está siendo usado para reprimir, y está siendo usado para perseguir y para sembrar terror, aplicar terrorismo de Estado. Por lo tanto, hay que cerrar el chorro de ingresos que le permite al régimen reprimir. Y eso en ese sentido es la decisión correcta. Ahora, esta decisión de mantener una especie de licencia de mantenimiento también es importante por una razón. Por un lado, evita que haya cualquier posibilidad de que el régimen reciba $1 por concepto de petróleo. Cero, eso no va a ocurrir, eso es muy importante que quede claro, no hay comercialización, no hay extracción, no hay nada que tenga que ver con la actividad petrolera, pero sí mantiene los activos en el país y eso es muy importante porque en el momento que se produzca la transición y nuestro objetivo es que se produzca muy pronto y estamos trabajando incansablemente para eso, a nosotros desde luego que nos interesa que no solamente Chevron sino todas las empresas interesadas en invertir en Venezuela y en recuperar la industria petrolera pues lo hagan con las garantías necesarias y el hecho de que exista ya una infraestructura va a facilitar ese proceso, pero el hecho de que sea una licencia mínima precisamente garantiza que eso exista pero que no haya ningún tipo de ingresos para el régimen y eso en efecto ya ocurrió antes, ya esa licencia existió antes del 2020 y esa licencia es lo que garantiza el mantenimiento de los activos, pero no más que eso. Y eso es clave porque eso al final afecta al régimen, pero también garantiza que cuando se produzca la transición, estas empresas van a poder recuperar rápidamente su actividad dentro del país. De manera que hay que avanzar en ese patrón, lo hemos dicho. Mientras el régimen siga reprimiendo, pues ahí va a concentrar sus esfuerzos y en la medida que esos ingresos se reduzcan considerablemente, pues se verán afectados y se verán debilitados y es una forma además de hacerle saber y hacerle entender que hay una decisión muy firme por parte de la administración de no seguir alimentando eso que se ha llamado el petróleo de sangre. Pues Pedro, otra de las noticias que tiene que ver con esto que usted estaba planteando es precisamente esa respuesta que entregó la dictadura venezolana a través del hijo de Nicolás Maduro y actual diputado Nicolás Maduro Guerra. La dictadura advirtió que la salida de Chevron es un tiro en el pie para los Estados Unidos y que según ellos el país avanzará sin así hayan sanciones o no existan.
Y yo creo que la salida de Chevron es un tiro en el pie para los Estados Unidos, porque al final nosotros vamos a seguir vendiendo petróleo. Se va a vender, ahí está el petróleo y lo vamos a vender, y lo seguimos vendiendo. Venga quien venga. Pedro, usted escuchaba estas declaraciones. Diosdado Cabello también aseguró que las sanciones que imponen los Estados Unidos contra Venezuela son un problema de los Estados Unidos, ha dicho él. Y Nicolás Maduro incluso aseguró que serían fácilmente superadas. ¿Usted qué piensa de esta reacción de la dictadura venezolana, teniendo en cuenta la importancia y la necesidad que tiene esa fuente de recursos para la subsistencia de este mismo régimen? Bueno, recordemos que el régimen, lo dije hace un rato, el régimen siempre miente. No podemos olvidar que aquí ha habido un intenso lobby para hacer vender esta idea de la importancia, ¿no?, del interés que tienen ellos en supuestamente la operación de Chevron y todo lo demás. Pero aquí todos sabemos para qué se utilizaba el dinero que ingresaba por parte de esta empresa. Por lo tanto, queda clarísimo que al régimen esto sí le afecta. Ellos obviamente lo van a minimizar, van a mentir, van a decir que esto afecta a los Estados Unidos y no a Venezuela, pero ellos saben perfectamente lo que significa el no contar con esta fuente de ingreso directo que tenían. Y ahora, por supuesto, tendrán que evaluar con otros actores cómo se van a financiar, pero esto desde luego ocurre además en un contexto de debilidad y del propio régimen, que además tiene serios problemas de credibilidad, tiene serios problemas en su propia estructura, de financiamiento, etcétera. Por lo tanto, yo sí creo que estamos frente a un momento que le afecta al régimen y que además, hay que recordar, es consecuencia directa de sus propias acciones. Es el régimen el que está violando derechos humanos, es el régimen que no ha respetado la soberanía popular, es el régimen el que persigue y es el régimen el que se ha convertido en el principal destructor de la institucionalidad del país. Por lo tanto, que hagan lo que han hecho y que sigan haciéndolo y que no haya consecuencias es no suponer que la comunidad internacional está atenta a responder como lo ha hecho con este tema, que es clave, insisto, en el aparato represivo del régimen porque afecta directamente ese esquema que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Sí, es que estamos hablando de la licencia general 41B. Esa licencia fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 24 de marzo. Ese día, Washington extendió por 2 meses más ese permiso a Chevron para que liquidara todas esas transacciones en territorio venezolano. Esa prórroga tuvo como, podemos decir, telón de fondo, la aceptación del régimen madurista aparentemente de recibir cientos de migrantes deportados por la administración de Donald Trump. Sí, fue como la negociación que hicieron. Inicialmente el cierre de operaciones estaba previsto para el 2 de abril. Esta licencia general no autoriza el pago de cualquier impuesto o regalía al gobierno de Venezuela, el pago de cualquier dividendo, incluyendo un dividendo en especie a PDVSA o cualquier entidad en la que PDVSA posea, directa o indirectamente, un 50% o más de interés. La venta de petróleo o productos derivados del petróleo producidos por o a través de las JV Chevron para la exportación o cualquier jurisdicción distinta de los Estados Unidos. Y esa licencia que hoy llegó a su fin había sido autorizada, recordemos, por el anterior gobierno del presidente Joe Biden. Él, en su momento, en el 2022, es quien autorizó a Chevron para exportar el petróleo que producía en Venezuela. Y es una decisión que revirtió la política de sanciones muy duras que habían quedado y que había heredado de Donald Trump en su momento, en el primer mandato. La sanción que emitió Donald Trump en su momento contra la estatal PDVSA había prohibido la operación de empresas petroleras de Estados Unidos en Venezuela, pero bueno, con Biden se revivió y ahora con Donald Trump se había dado una prórroga ante ya la expiración de esa licencia. Y hay un dato que es muy importante, el total de producción de Chevron es de 3.1 millones de barriles diarios de petróleo, ojo, 3 millones de barriles. Solo Chevron. Esto era en su momento antes del chavismo, más de 3 millones de barriles diarios era lo que solo Venezuela producía. Miren esta debacle. Pero ahora de todos esos 3,1 millones de Chevron, se encargaba a Chevron de más o menos 260.000 barriles diarios de petróleo producidos en Venezuela. Y recordemos que el dato más fuerte es que esto le generó ingresos al régimen por más de 8.000 millones de dólares entre el 23 y el 24. Maduro, después de esta decisión, dejaría de percibir 4.000 millones de dólares cada año con el vencimiento de esta licencia de la 41B. Pedro, frente a eso y frente a la acción de la comunidad internacional, usted que ha sido rehén, usted que ha sido perseguido, usted que ha sufrido todo esto, ¿qué le pide a los Estados Unidos? Bueno, yo creo que a los Estados Unidos hay que
y además se lo transmitimos al secretario de Estado Marco Rubio cuando conversamos con él el viernes pasado, que nos recibió en su oficina, en su despacho en Washington. No solamente le agradecimos el compromiso y el liderazgo de esta operación y todo lo que significó el esfuerzo para que saliera bien como salió, sino que también, por supuesto, le dejamos muy claro que hay que avanzar en todo lo que sean los mecanismos de presión hacia el régimen, de corte de ingresos y de flujo de caja para que sigan reprimiendo y evidentemente avanzar en todo lo que sea la aplicación de la justicia internacional y de todo lo que implica la denuncia permanente de lo que es un régimen criminal. Hoy Venezuela es un país secuestrado. Nosotros éramos rehenes en una embajada, pero éramos también el reflejo de un país que es rehén, de un país secuestrado, un país que está en manos de un régimen criminal que no le importa acabar con vidas, que no le importa acabar con familias, que no le importa ir contra todo aquel que piense distinto, un régimen que está involucrado en el crimen internacional, en el crimen organizado internacional sin ningún tipo de disimulo, un régimen que al final representa una amenaza a la seguridad hemisférica. Todo eso lo comentamos al secretario de Estado. El secretario de Estado está muy claro sobre esto y el secretario de Estado está muy claro sobre toda esta situación y obviamente pues no solamente conversamos con él en torno a la necesidad de avanzar en esto, sino que hay un esfuerzo claro de coordinación entre el liderazgo que representa María Corina Machado y la actual administración de los Estados Unidos para que esto se convierta además en una oportunidad real de cambio político en Venezuela en el corto plazo. Pedro, y específicamente, ¿usted qué análisis hace, o por lo menos qué responde a esos sectores que este tipo de sanciones terminan afectando también al venezolano de a pie y no directamente a la dictadura? Como bien lo indicaba Claudia, son 4.000 millones de dólares que pues deja de recibir la dictadura de Nicolás Maduro. Quienes atacan este tipo de sanciones usualmente utilizan este tipo de argumentos. Bueno, yo creo que al final eso se desmonta por sí solo. Aquí, y yo lo he dicho en el pasado, la verdadera sanción para los venezolanos ha sido el régimen. El régimen es quien ha sido la verdadera sanción, con sus políticas, con su manera de perseguir, de acabar con la economía, de reducir todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de los venezolanos y de hacerlos cada vez más esclavos y dependientes. Es el régimen quien ha sido la verdadera sanción. No hay ningún dato que confirme esto, todo lo contrario. Todos sabemos que el declive de la economía venezolana empezó mucho antes de que se aplicaran estas sanciones y ha sido una excusa y manipulación no solamente por parte del régimen, sino del lobby que ha intentado rescatar esta idea de que el petróleo venezolano es necesario que Venezuela tenga acceso al mercado petrolero internacional, porque además ha quedado claro que es el régimen el que utiliza este dinero para embolsillárselo, para corrupción y para reprimir. No es cierto que esto llegue a los venezolanos. Entonces, si esto al final significa que el régimen va a tener menos recursos en sus bolsillos para alimentar su corrupción y la represión con la que castigan a los venezolanos, entonces pues es la decisión correcta y hay que cortarle ese flujo de dinero. Por lo tanto, es absolutamente correcto y la data es clarísima y lo demuestra. No es cierto que hayan sido las sanciones las que hayan deteriorado la calidad de vida de los venezolanos. Pedro, vamos a una pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos hablando con usted sobre precisamente el impacto que tiene esa decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al TPS, este estatuto de protección temporal que permitía a cerca de 500.000 venezolanos estar de manera temporalmente legal en los Estados Unidos. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Son 8 millones de personas en diáspora, Pedro, 8 millones, incluso más según las últimas cifras. Obviamente esta es una situación de crisis humanitaria y es fácil culpar, como también lo hacen otros regímenes como Cuba, al externo por las sanciones, por cualquier cosa y no por su propia actuación. De todas maneras hay algo que ha sido muy contradictorio para los venezolanos, sí, pero quiero preguntarte por algo concreto, Pedro, porque mientras está toda esta ayuda a Estados Unidos para la liberación de ustedes, para su rescate, está imponiendo la restricción de esta operación de la licencia que se venció ya el día de hoy, está el TPS. Donald Trump ha decidido que no le sigue y que no continúa con el TPS para
Imagínense, más de 500.000 venezolanos. ¿Qué piensan ustedes de eso, de esa situación? Nosotros hemos sido muy claros y esto es importante reafirmarlo y me alegra tener la oportunidad de decirlo acá. Hemos sido muy enfáticos en que evidentemente la inmensa mayoría de los venezolanos en los Estados Unidos es gente de bien, gente que tuvo que huir de un régimen al cual no pueden regresar. Y eso está clarísimo y la administración lo tiene bastante claro. Y evidentemente hay esfuerzos que se están haciendo en público, pero sobre todo en privado, para trabajar coordinadamente con la administración de los Estados Unidos de manera de garantizar alguna vía de protección a los venezolanos, en el entendido además, y es parte de lo que les hemos hecho saber, y es importante que esto también se sepa, que nosotros lo que estamos buscando es que haya un cambio político en el corto plazo y que esa va a ser la mejor garantía de retorno de venezolanos a su país. El cambio político, es decir, el retorno seguro de venezolanos, el reencuentro de la familia solo pasa porque haya una transición en Venezuela y porque el régimen salga del poder. Y por eso tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos para que eso ocurra. Y en el interín, mientras eso ocurre, garantizar que mientras eso llega, pues los venezolanos estén protegidos. Evidentemente hay decisiones de política interna en las cuales nosotros no podemos incidir y que son parte pues de la soberanía de los países, pero lo que sí estamos haciendo es evidentemente coordinar y hacer todo nuestro esfuerzo para que exista un mecanismo de protección temporal que permita que los venezolanos estén seguros, estén, digamos, con sus derechos garantizados y de esta manera poder nosotros avanzar en la ruta política que nos permita la transición, que es lo que estamos planteando. Y a partir de allí, pues facilitar el retorno de muchos venezolanos que por sí solos van a querer volver a casa y que están esperando ese anhelado día. De manera que nosotros no descartamos eso, lo hemos conversado, lo hemos llevado a diversos niveles de discusión con la administración, también por supuesto con el Congreso de los Estados Unidos y hay esfuerzos, hay múltiples esfuerzos andando en función de eso, en el entendido de que para nosotros es una prioridad y siempre será una prioridad que los venezolanos estén bien, estén seguros, pero que sobre todo tengan un país libre al cual volver muy pronto. Pedro, pero permítame, le insisto, hay quienes califican que de alguna manera es contradictoria. Por un lado, pues este apoyo que ha brindado Estados Unidos para la libertad de ustedes, de los presos políticos, estas sanciones que nuevamente va a enfrentar la dictadura, sanciones que afectan su fuente de recursos principal, que es el petróleo. Pero pues por el otro lado también ese ataque directo a quienes tuvieron que salir de Venezuela precisamente por ser perseguidos de la dictadura y estaban buscando un lugar seguro en los Estados Unidos y allí no lo han tenido. Había una garantía que era este TPS y finalmente pues fue revocado. Sobre este particular, ustedes, ¿qué postura específica tienen frente a la administración de Donald Trump? Porque hay un sector también de la oposición que ha sido muy crítico de toda esta política exterior que ha manejado el nuevo presidente estadounidense. Bueno, por eso quiero repetir, lo dije en la respuesta anterior, nosotros lo que estamos haciendo con la administración es trabajar coordinadamente para encontrar una solución que permita que los venezolanos no tengan que ser retornados a Venezuela y no tengan que regresar al país del cual huyeron. Y estamos trabajando en función de eso, es decir, el gobierno de los Estados Unidos ha tomado unas decisiones que evidentemente consideramos que sí afectan, podrían afectar incluso la permanencia de los venezolanos allí y por eso nuestra prioridad y nuestro deber es trabajar con ellos en función de encontrar una solución, porque evidentemente esas personas no pueden volver al país porque serían perseguidas, todos sabemos las razones por las que huyeron. Ahora bien, también hay que entender, y esto también lo decía, por ejemplo, el otro día en la conferencia de prensa, Magalí Meda lo explicaba muy bien, ¿no? Nosotros, dentro de la administración de los Estados Unidos, como en cualquier gobierno, hay visiones, hay puntos de vista, hay planteamientos, hay tesis. Nuestra prioridad es garantizar que los venezolanos, independientemente de esas discusiones que existan dentro de esa administración, es que los venezolanos tengan protección y tengan seguridad y de que no van a tener que regresar a Venezuela y que lo podrán hacer voluntariamente cuando el país sea libre, que es nuestro principal propósito. Y por eso en nuestro esfuerzo de persuasión y de coordinación con los Estados Unidos para que esto se concrete. Y estamos trabajando en eso. Y evidentemente es un tema complejo, pero es un tema que nos ocupa. Nosotros no lo estamos ignorando, entendemos la angustia. Y precisamente por eso también nosotros asumimos esto como un tema de urgencia, porque no solo es la urgencia de los que han tenido que huir y están hoy padeciendo las consecuencias de este tipo de decisiones, también están los venezolanos en Venezuela que están viviendo una situación verdaderamente preocupante, terrible, y por ellos también hay que movernos urgentemente. Nosotros no podemos pensar que la lucha por la libertad en Venezuela se va a prolongar por mucho tiempo, porque esto es un país que está en emergencia. Y por eso nuestra prioridad es esa y vamos a seguir trabajando en ese sentido.
Muchísimas gracias, Pedro Uruchurtu, por esta comunicación, esta entrevista, por esa valentía además que seguías ahí en esa lucha, sabiendo lo que se venía, la persecución, luego el asedio y finalmente corriendo un riesgo altísimo para el escape y demostrar que efectivamente el régimen es vulnerable. Estamos obviamente todos a la expectativa de que sigue. Muchísimas gracias, Pedro, y bueno, esperamos seguir contando contigo como siempre, ahora que ya estás en libertad, todas estas voces e intenciones unidas por la libertad y la democracia de Venezuela. Le mandamos un abrazo muy grande, muy cálido, Pedro. Muchas gracias, muy agradecido, gracias a ustedes y seguro estamos en contacto. Muchas gracias, Pedro. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. No olviden que pueden continuar opinando y participando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. También toda la información en ntn24.com. De esta manera llegamos a la parte final. Claudia, como siempre, un gusto estar a tu lado. Y La Noche continuará encendiendo las luces siempre para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y para todos nuestros televidentes. Lo mismo para ti, Jefferson, un honor para mí también estar contigo y esas voces alientan sobre todo saber que si otro operativo de esto se puede presentar, va a haber más libertades y quizá algún día Nicolás Maduro esté tras las rejas. La Corte Penal Internacional, otro punto, tanto tiempo, tantas pruebas, tanta documentación, la Corte Penal Internacional ha guardado ya mucho silencio y ya es hora de que se pronuncie. Hasta la próxima.